doctor Freddy Carrión Intriago. Señora Presidenta encargada, en cumplimiento de su disposición, volveremos a contar con la presencia en el hemiciclo del doctor Freddy Carrión Intriago. Le concedemos la réplica al señor al doctor Freddy Carrión Intriago. Gracias, Presidenta. Rogamos a los compañeros asambleístas ubicarse en lugar que le corresponde. Gracias, señora Presidenta. Voy a mencionar algunas cosas que en estos momentos, hace algún momento, en la intervención del asambleísta Vanegas se mencionó y que demuestra una vez más otra mentira. Continúe, doctor Freddy Carrión. Está en el uso de su palabra y ruego a los señores asambleístas respetar el derecho a la réplica. Gracias, Presidenta. El asambleísta Vanegas en su primera intervención mencionó de que cuando encontraron el dinero, estos $46,570 en el domicilio del señor Mauro Falconi, una sobrina, y lo dijo textualmente, la sobrina del doctor Carrión fue a retirar ese dinero. La sobrina del doctor Carrión fue a retirar el dinero. Falso, eso es mentira. Consta en el parte policial una prima de la víctima, la señorita Arroyo, que fue a retirar ese dinero y que se le encontró en su mochila, y en ese momento la Policía Nacional se percata del dinero encontrado y ahí es cuando empiezan a realizar una inspección exhaustiva, encontrando en diversos puntos del departamento los $46,570. Una prima de la supuesta víctima, señora Arroyo. Así que no distorsionemos ni digamos mentiras a la Asamblea Nacional, porque eso consta en el parte policial, eso consta en el informe, pero a esta señora o a esta señorita Arroyo ni siquiera se le ha pedido explicaciones del por qué fue a retirar ese dinero, cuál es el origen y a quién le pertenece. Eso se mantiene escondido. La fiscal general mencionó que eso formaba parte de una investigación previa, cuando hay elementos para configurar un delito flagrante, cuando se encuentran con indicios, con objetos sobre un delito que es enriquecimiento ilícito. Eso es lo que no se le dice al país, es lo que no se le cuenta al país sobre este dinero. Cuando la fiscal mencionó esto, dijo que se trataba de una investigación sobre compras de vacunas del municipio de Quito. Pero al señor Mauro Falconi ni siquiera se le ha llamado a rendir su versión sobre ese dinero, ni mucho menos a justificar su procedencia u origen lícito. Yo debo insistir, porque este juicio político se ha sustentado sobre incumplimiento de funciones, uso de vehículo,
seguridad, utilizar seguridad o vulnerar la Convención Belén do Pará. Y les he demostrado al Pleno, pero sobre todo al pueblo ecuatoriano, de que ninguna de esas causales se encuentra comprobadas. Por una sencilla razón. Para incumplir funciones yo tengo que determinar qué tipo de funciones he incumplido. El asistir a una reunión no social, no fiesta clandestina, no es incumplimiento de funciones. El pretender recibir información de una persona que salió en malos términos del gobierno y que era muy creíble de que podía entregar información que además, como ministro de Salud, tenía. Porque previamente el haberme denunciado, el haberme comentado, como lo hizo el jueves 13 de mayo, de que el objetivo era bajarse al defensor del pueblo, de que no se le podía permitir a un funcionario público haber denunciado por delitos de lesa humanidad al presidente ni al ministro de Defensa o a la ministra de Gobierno, mucho menos a ciertos generales de la Policía Nacional. Que eso indudablemente era imposible tolerarlo y que el objetivo era bajárselo al defensor del pueblo. Y luego con el testimonio del señor Diego Narváez, quien le menciona al abogado Francisco Dávalos, de que tenía todo el respaldo del gobierno para bajárselo al defensor del pueblo de su cargo y que contaba con ese respaldo, se ve ahora reflejado ¿en qué? En un señor Falconi declarado testigo protegido, que no justifica la procedencia ni el origen ilícito de ese dinero, de que cambia 3 veces su versión y en la última versión, cuando ya hay un acuerdo, me acusa de un supuesto delito de abuso sexual. Cuando a mí me detienen fue a las 14 horas con 20 minutos. ¿Por qué? Por un delito de vulneración o de incumplimiento de decisiones de autoridad legítima. En otras palabras, violación de toque de queda. ¿Cómo es posible que por ese delito se me detenga y en horas de la noche formulación de cargos por abuso sexual? ¿Dónde está la flagrancia del delito? Un hecho más de vulneración, de violación de los derechos. Se ha aducido y se sigue sosteniendo de que haber hecho uso de la firma electrónica, haber autorizado cuando la firma es personalísima, es otro de los temas de incumplimiento de mis funciones. Pero no dicen nada respecto de la disposición que hice el 18 de mayo del 2021, cuando ya estaba detenido, para encargar la Defensoría del Pueblo a la vicedefensora, a la señora Zaida Rubira. Ahí no se menciona nada. Ahí sí estaba bien hecho. Ahí no importaba que yo esté detenido, que supuestamente no puedo ejercer el cargo por estar detenido, que además, y valga la pena de decirlo, una medida cautelar. Esta no es una condena, sino una medida cautelar. Por lo tanto, conservo mis derechos, competencias y atribuciones, porque en ninguno de los argumentos, porque en ninguna norma legal establece que el defensor del pueblo con una medida cautelar privativa de la libertad no puede ejercer su cargo. Porque de la misma forma que son las medidas cautelares como la prisión preventiva, también lo es una medida cautelar como el grillete o como la prohibición de salida o como la presentación. Y por lo tanto, a ninguna de estas personas se le puede suprimir o eliminar o prohibir el ejercer su cargo si mantiene este tipo de medida cautelar. Y en eso es importante siempre mencionar medidas cautelares, no sentencia condenatoria. Y esto además es ratificado por el propio informe del Consejo de Participación Ciudadana, el informe jurídico, que además emite una resolución el Consejo de Participación Ciudadana en la que expresamente menciona que las facultades del defensor del pueblo se mantienen, de que él hizo uso de sus competencias al emitir la resolución 032 y que por lo tanto esta no es ilegal ni inválida, y que si más bien la defensora del pueblo que actualmente usurpa el cargo pretende alegar o nulitar dicha resolución, para eso existe un tribunal contencioso administrativo que llega a determinar la validez o veracidad de esta resolución. Lo dice un informe del Consejo de Participación Ciudadana, una resolución que es la autoridad nominadora de la Defensoría del Pueblo. Y frente a esa resolución y a ese informe jurídico, ¿quién ha acatado dicha resolución? Nadie. Ni siquiera las propias autoridades políticas como la Asamblea Nacional le han exigido a la actual defensora del pueblo subrogante, que se encuentra de manera ilegal usurpando el cargo,
que responda sobre este hecho, en donde no tiene ni el argumento ni el sustento legal para haberse mantenido o mantenerse en el cargo. Ha hablado el asambleísta Vanegas de la probidad notoria, pero la probidad notoria va de la mano también con los derechos. Y hay un derecho fundamental que es el de la presunción de inocencia. Por lo tanto, la presunción de inocencia se mantiene. Se me ha criticado y se me ha alegado de que me estoy aferrando al cargo, bajo ningún punto de vista. No me aferro al cargo, porque los cargos indudablemente son pasajeros y mientras estuve o estoy al frente de la Defensoría del Pueblo, lo ejercí con dignidad, con honestidad, con transparencia, con rectitud en los procedimientos. Pero otra cosa muy distinta es renunciar, entregar la Defensoría del Pueblo con todo un proceso penal y político forjado, en donde se ha montado un proceso con la única finalidad de apartarme del cargo y en donde una funcionaria usurpando el cargo ahora está dedicada a comprometerla a esta institución, a personas que ni tienen los requisitos ni están comprometidos en la defensa de los derechos humanos. Las acusaciones que se encuentran determinadas en el informe de la Comisión de Fiscalización no tienen el sustento, no tienen el asidero. Creo que todo el país, el pueblo ecuatoriano, le ha quedado claro de que existen otro tipo de intereses respecto a la Defensoría del Pueblo. De que la Defensoría del Pueblo como institución nacional de derechos humanos es vital en estos momentos, mucho más cuando se han anunciado movilizaciones, cuando hay protestas sociales de los movimientos sociales, cuando inclusive por una protesta del sector agrícola ganadero hubieron violaciones a la integridad física, agresiones a la integridad física de los protestantes y en donde la Defensoría del Pueblo permaneció en silencio. Ese es el silencio cómplice que se pretende instaurar en la Defensoría del Pueblo, que fue la única que en los hechos más álgidos del mes de octubre levantó su voz, que luego en la pandemia levantó su voz y denunció la corrupción que se estaba ejerciendo, que se estaba cometiendo en plena pandemia, que luego denunció el tema de las vacunas VID, que puso una denuncia contra un funcionario, contra un ministro de salud, por peculado y tráfico de influencias, por privilegiar a sus familiares en la dosis de la vacuna antes que a sus propios conciudadanos, a los médicos, al personal médico que se encontraba en la primera línea de atención. Esa es la razón fundamental de por qué se pretende a la Defensoría del Pueblo anularla, callarla, que sea una institución dependiente del Ejecutivo que no genere ni exhortos, ni recomendaciones, ni denuncias sobre lo que posiblemente y con seguridad puede venir. Porque las protestas y los conflictos sociales son permanentes en cualquier país del mundo. Aquí el problema no es que se proteste o se ejerza el derecho a la protesta y a la resistencia, porque eso es un derecho consagrado en la Constitución. Aquí el problema es que se actúa con tal dureza y fuerza que indudablemente termina por violar los derechos humanos de aquellas personas, de los protestantes, de los que pertenecen a los movimientos sociales. Yo sí mencionaba que me resulta extraño, sorprendente, que tampoco me lo había imaginado, que los dos interpelantes del Defensor del Pueblo sean o pertenezcan a partidos históricamente de izquierda. El uno a un partido como Pachacuti, en donde ellos fueron los que estuvieron al frente de las protestas del mes de octubre. Ellos fueron los que lideraron las protestas, los que pusieron los muertos, los que pusieron los heridos, los que pusieron a las personas que vulneraron sus derechos, que gracias a ellos el país reaccionó frente a la indolencia de un gobierno corrupto y violador de derechos humanos. Y ahora uno de sus representantes es el que me inicia este juicio político. Señora Presidenta, con su venia, quisiera solicitar que pueda pasarse un video justamente sobre el tema que estoy haciendo mención para mayor ilustración de los señores y señoras asambleístas.
Con su venia, presidente. Doctor Diego Búsqueda, Narváez secretario. me indicó que estas personas en esta reunión le informaron que el día domingo 16 de mayo recibieron una llamada telefónica del señor Jorge Guate y que el señor Jorge Guate les había indicado que tenían todo el respaldo del gobierno para hacer lo que sea necesario con tal de que el defensor del pueblo no continúe en su cargo. Este es el motivo del proceso penal instaurado en mi contra. Una detención sobre un delito flagrante inexistente. Luego, formulación de cargos por otro tipo penal. Una vulneración mayor de los derechos al debido proceso, a mi derecho a la defensa. Una prueba adicional que se vertió en el seno de la Comisión de Fiscalización, en donde por boca de uno de los asesores, compañeros de trabajo y amigo personal de la supuesta víctima del señor Falconi, se menciona cuál era la intención del secretario de la Presidencia de la República, que además se encuentra verificada porque dentro del registro de llamadas del señor Mauro Falconi, dentro de su celular, se encuentran 2 llamadas del señor Jorge Guate. Se encuentran 7 llamadas con el señor general Alain Luna. ¿Cuál era la función? ¿Qué sentido tenía conversar con un general porque supuestamente se trataba de una violación al toque de queda? Y el general Alain Luna, aquí sentado en la Comisión de Fiscalización, negó haber hablado con el señor Falconi más allá de un mensaje de voz. Las llamadas se encuentran registradas, 7 llamadas, 2 de ellas de 7 minutos cada una. El señor Gabriel Martínez, exministro de Gobierno, mencionó que solamente había hablado una sola vez con el señor Mauro Falconi. En el registro de llamadas se encuentran 3 con el señor Mauro Falconi en esos momentos, durante el domingo 16 de mayo. Llamadas accidentales, llamadas fortuitas, pura coincidencia, que en un evento en donde los propios o la propia supuesta víctima más su pareja mencionaban constantemente durante los hechos que se dieron en la madrugada del domingo 16 de mayo que no existía ningún tipo de agresión sexual de parte de Freddy Carrión, que eran terceras personas las que habían ingresado, y esa teoría, ese testimonio lo mantuvieron ellos durante todo el día hasta las 10 de la noche en que empiezan a cambiar las versiones. Y al cambiar las versiones de por medio hay el hallazgo de $46,570 que hasta el día de hoy no se ha dado ni justificación y se ha pretendido llamar a sus supuestos propietarios para que verifiquen y expliquen la procedencia legal de este dinero. Funcionarios públicos, además, como la supuesta víctima y adicionalmente como su pareja que trabajó como director del ARTSA y luego como ministro de Salud. Fiscalía, por menos de eso, a personas que les encuentran $2,000, $3,000 o $5,000 en efectivo y no lo justifican, están presos. Y en este caso, ni siquiera nos ha permitido conocer su origen lícito. ¿Acaso eso no demuestra todo el aparataje y el montaje que se dio para inculparme de un delito de abuso sexual? Al inicio como un delito de violación del toque de queda para luego encausarme por un delito de abuso sexual. Un elemento adicional que forma parte de este tramado. 2 personas ingresaron ese día con nombres y cédulas falsas. El informe número 0705-221-UNIF de fecha 27 de mayo del 2021, donde se verifica la infracción que consta en la bitácora del edificio por parte de la empresa de seguridad, señala en su página 3 que 2 personas de sexo masculino ingresan al edificio con nombres y cédulas falsas. Textualmente menciona cédula inválida,
no existe en la base de datos del registro civil. Inclusive hay una foto, si me es permitido, señora presidenta, poder presentarle a los señores y señoras asambleístas y al país en general, en donde se muestra claramente a quién corresponden estos datos de estas dos personas. Ramiro Arauz, con cédula 06, 04, 06, 15, 15, cédula inválida, no existe en la base de datos del registro civil. José Pérez, con cédula 01, 21, 00, 11, 18, cédula inválida, no existe en la base de datos del registro civil. Estas personas a las cuales no se las puede identificar porque no existe un video continuo desde las 16:40 que ingresé hasta aproximadamente las 3 horas, hasta las 03 horas que termina el hecho, como existe un video cortado y manipulado y no se puede identificar a estas dos personas, ¿qué nos hace presumir que estas dos personas pueden o pudieron ser los agresores de este hecho a los que la víctima se refería? ¿Y de esto qué? ¿Y de esto la Fiscalía en qué momento se pronuncia? No lo hace. ¿En qué momento la Fiscalía General del Estado acoge inclusive el propio testimonio de la supuesta víctima cuando menciona en reiteradas ocasiones a los policías que ingresaron, a los paramédicos, al personal del Cuerpo de Bomberos e inclusive en su propia historia clínica en el Hospital Metropolitano que fue realizada en horas de la madrugada menciona textualmente que fueran terceras personas? ¿Por qué no se toma en cuenta aquello? Y solo se toma en cuenta cuando ya el curso de los hechos, con la inclusión del dinero encontrado, empiezan a cambiar los acontecimientos, las versiones, y se me acusa directamente ya del delito de abuso sexual. Estos hechos, señora presidenta, señoras asambleístas, señores y señores asambleístas, es lo que constantemente hemos venido denunciando. Y lo hemos hecho a través, o lo he hecho a través de mi esposa, porque yo, por más de 90 días, en la audiencia del habeas corpus fue la única oportunidad que tuve de decir. Para la Comisión de Fiscalización, recién el 30 de agosto se enteraron de la existencia de $47,000, aproximadamente $47,000. Nosotros desde junio exigiéndole a la Fiscalía General del Estado justifique o exija de las partes procesales el origen lícito de este dinero. Todas las denuncias por las pruebas forjadas, las irregularidades, la detención de un delito flagrante que inexistente, la falta de una persecución ininterrumpida que alegó la Defensoría, la señora Fiscal General, que no existe, todo para justificar el hecho de haberme detenido supuestamente en delito flagrante. Todo eso no se encuentra justificado y forma parte de un proceso penal en el cual se pretende a través de este tipo de pruebas sancionarme, sentenciarme por un delito que no he cometido, por un delito que jamás cometería, por un delito del que no soy responsable. Se han hablado de 36 elementos de convicción, sí, pero esos elementos de convicción están sustentados sobre la base de los testimonios de la supuesta víctima, sobre la base del testimonio del señor Falconi, y que acabo de demostrarles cómo varía y cómo cambia y se contradice, inclusive en los testimonios en el transcurso de un día. Esas son las pruebas y esos son los hechos que constan en el proceso penal. Y que este proceso penal ha servido indudablemente para generar y para cuestionar o para iniciar el proceso político, por supuesto, incumplimiento de funciones. No, señores asambleístas, señoras y señores asambleístas, aquí no ha existido incumplimiento de funciones. Al revés, durante mi mandato he cumplido mis funciones a cabalidad y de forma honesta y transparente. El recibir amenazas de muerte a mí y a mi familia, amenazas de bomba que obligaron a evacuar por 2 ocasiones mi domicilio, el verme constantemente amenazado o inclusive que mi propia familia, mi esposa, se vea amenazada con motos, siguiéndola, indicándole armas, amedrentándola, como sucedió el sábado último, en que la amedrentaron, la golpearon, la agredieron para callarla. Esa es la historia del defensor del pueblo y de su familia. Eso es lo que me he visto abocado por haber denunciado actos de corrupción, por haber denunciado delitos de lesa humanidad, sobre todo los delitos de lesa humanidad, por haber impedido que octubre quede en impunidad.
Siempre insistiré, porque esa ha sido mi forma de conducta, mi conducta durante mis años de profesión, durante mis años o mi carrera profesional. La transparencia y la honestidad de mis acciones. Aquí no estoy acusado por ningún acto de corrupción. Ninguno. Aquí estoy acusado, aunque resulte completamente sorprendente, por haber utilizado un vehículo, por haberme hecho acompañar de seguridad, porque supuestamente concurría a una fiesta clandestina, cuando inclusive el propio informe de la comisaria que acudió al lugar de los hechos menciona que no existió ningún tipo de infracción administrativa, porque de acuerdo a lo que establece el propio decreto 1291 y a la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ella misma la cita, no ameritaba ni detención ni aprehensión, sino que las partes se retiren. Es decir, la propia comisaria lo deja consignado en su informe. Y luego a las 2:20 de la tarde, la fiscal llega a detenerme sin orden de juez competente, la fiscal encargada del caso, sin orden de juez competente, aduciendo que estaba en un delito flagrante cuando no existía uno de los requisitos fundamentales que implica la persecución ininterrumpida de la persona, no del objeto, sino de la persona. Ese es el precio que se paga a quienes somos defensores de derechos humanos, que más allá del cargo mantenemos una convicción de vida, de defender los derechos de las personas, de aquellos necesitados, excluidos, vulnerables, de aquellos que todos los días constantemente son violados sus derechos y que frente a ellos no existe una autoridad que pretenda hacerlos respetar y garantizarlos en todos los niveles y en todas las condiciones. Un defensor del pueblo que se ve y que es víctima de una propia violación de los derechos al debido proceso, el del derecho a la defensa, del derecho a la presunción de inocencia, y que pese a eso tiene una institución nacional de derechos humanos, como actualmente se encuentra la Defensoría del Pueblo, generando mayores ataques a un defensor del pueblo que en estos momentos se encuentra detenido de forma arbitraria e ilegal. ¿Dónde queda la Institución Nacional de Derechos Humanos, que se ha convertido en instrumento de persecución y odio? Esta es una realidad que se ve reflejada en todas las instituciones y que es necesario que, como lo ha dicho el presidente Lasso, que sea un gobierno del encuentro, se vea reflejado también en cada uno de los asambleístas y de las instituciones públicas. A cambio de eso, o a diferencia de eso, lo único que tenemos es un país del desencuentro y sobre todo de la revancha. Yo he venido con la verdad, señoras y señores asambleístas, a transparentar la verdad. La verdad está en marcha y nadie la detendrá. La verdad ha empezado a caminar y ha empezado a ubicar a las personas y a los hechos en función de la perspectiva y de lo que les corresponde a cada uno de ellos. Yo no he venido a defender un cargo, yo he venido a defender la verdad, he venido a defender mi presunción de la inocencia, he venido a defender las garantías del debido proceso, he venido a ejercer un acto de defensor del pueblo, de defensor de derechos humanos, de que se trate con igualdad y en las mismas condiciones que a todas las personas que están siendo sometidas a procesos judiciales, sea cual sea este tipo de procesos. Pero en donde exista un proceso, en donde haya restricción o limitaciones de los derechos subjetivos de las personas, se tiene que garantizar como una máxima el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, pero que sobre todo las autoridades actúen con honestidad y transparencia en el ejercicio de sus funciones, respetando la integridad, la verdad procesal, la transparencia de las pruebas, y no empecemos a armar tramas, ni mucho menos procesos completamente viciados, que lo único que pretenden es eliminar a un funcionario público que lo único que hizo fue cumplir con su trabajo cuando el resto de instituciones callaban frente a las violaciones de los derechos humanos y a los actos de corrupción que caracterizaron en el gobierno anterior. Gracias, presidenta.